Buenas tardes, mi nombre es Sebastián y este es el video explicando el parcial. Bueno, primero comenzaremos respondiendo las preguntas planteadas para resolver en el video y vamos a empezar por las preguntas teóricas. Primero, ¿por qué se afirma que la operación join es una función on the fly y por ejemplo el comando calculate geometry no? Lo que pasa es que una función on the fly quiere decir que solamente va a funcionar mientras yo esté utilizando la sesión y la sesión esté activa. Es decir, yo puedo hacer un join de una información de una tabla a una capa. Sin embargo, si yo no exporto la información, o sea, export data de esa capa, que puede ser un polígono, un punto o incluso una línea, lo que va a pasar es que esa información va a desaparecer, o sea, no va a quedar guardada ni registrada en la tabla. Por eso es que se dice que es on the fly. Si queremos que esto no ocurra, hay que exportarla como dije anteriormente. Y el comando de calculate geometry no es on the fly porque yo puedo hacer un cálculo en cualquier momento de geometría, en cualquier tipo de capa, sea polígono, línea o punto, y ese dato calculado de la geometría va a estar ahí hasta que decida borrarlo, básicamente. Listo. ¿Qué ventajas le puede proporcionar la función intersección en la solución de un problema? La función intersección realmente trae demasiadas ventajas. Primero, empezando porque si tengo, digamos, un área específica en la que quiero trabajar, pero tengo información, por ejemplo, en este examen con las quebradas, que había quebradas que salían del área de la UPZ de Bogotá, esta herramienta de geoprocesamiento nos permite solamente tener los datos que nosotros queramos, o sea, nos permite en cierta medida segmentar la información, o sea, tener solamente lo que necesitamos para hacer el proyecto, porque podríamos tener valores que no sean los necesarios. Y además, con geoprocesamiento en la herramienta de intersección también tenemos una ventaja y es que las tablas de atributos de cierta medida se juntan. Es decir, si yo tengo una información en una tabla de atributos que no está en la otra, por ejemplo, los barrios y las quebradas, los barrios y las quebradas al intersectarlos van a estar ya juntos, pues digamos, por ejemplo, los nombres o los códigos de los barrios y los nombres de las quebradas en la misma tabla de atributos como el resultado de una intersección. Bueno, hay diferentes métodos para hacer segmentación. Es posible hacer segmentación manual, que sería básicamente seleccionando los atributos de la tabla manualmente, haciendo clic en cada uno, o sea, control clic para seleccionar varios y luego exportar data. Otra vez, ese es como el proceso básico, siempre se exporta export data, porque si no, pues no estaríamos haciendo nada. También es posible seleccionar por localización, que nos da diferentes opciones. Es más, vamos a mostrarlo aquí en ArcMap. Digamos que yo selecciono por localización, tenemos la opción de una, o sea, tenemos la capa que queremos tener como borde, por así decirlo, la capa que vamos a intersectar y tenemos todas estas opciones pues para hacer una intersección. Sin embargo, esta herramienta también tiene como ciertos defectos, por así decirlo. Esto se debe a que como solamente tenemos la posibilidad de lo que intersecta, es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una línea que fuera de aquí hasta aquí y nosotros hiciéramos una intersección por localización, esta línea que queda por fuera quedaría completa, es más, se vería un poco mejor en las quebradas. Por ejemplo, si lo hubiéramos intersectado por localización este trabajo, aquí se puede ver claramente pues las quebradas en morado son parte de otra capa. Si no las hubiéramos intersectado por localización, si las hubiéramos intersectado por localización y no por geoprocesamiento, por ejemplo, esta parte de esta quebrada hubiera quedado guardada, probablemente, si es parte de la misma línea. En cambio, la mejor herramienta, en mi opinión, para hacer estas intersecciones es geoprocesamiento. Uno intersecta y es básicamente como un molde de galletas. Lo que yo quiero intersectar, por ejemplo, en este caso, fue esta capa de polígonos de las zonas UPZ de Bogotá con las quebradas. Me va a cortar las quebradas que estén adentro, o sea, no importa que se salgan un poquito, no me va a cortar lo que esté afuera, sino que solamente me va a cortar aquello que se encuentre dentro de los límites, por así decirlo. Listo, procedemos a la siguiente pregunta. Si dos sistemas de referencia están basados en el mismo datum y la misma proyección, significa que son compatibles.
La respuesta para esta pregunta es sí. Si tienen el mismo datum, quiere decir que tienen el mismo elipsoide para generar esta proyección. Y si tienen la misma proyección, es decir, si es una proyección relacionada con áreas, con longitudes o con las formas pues, del planeta básicamente, si tienen igual proyección, igual datum, son compatibles. Es más, me atrevería a decir que podrían ser la misma en algunos casos, porque digamos, podemos tener una proyección, por ejemplo, Magna Bogotá, Colombia y Magna Medellín, Antioquia. Tienen la misma proyección, si no estoy mal, tienen el mismo datum y son compatibles. Sin embargo, no son el mismo sistema de referencia. Bueno, ahora vamos a explicar ciertas cosas. Primero quisiera empezar con esto del problema de los datos. Eh, lo noté en dos ocasiones, o sea, hay que ser como un poco perspicaces para notar esto y fue en lo siguiente, digamos, eh, este es el punto uno de densidades. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos algo muy curioso y es que teníamos las densidades de las quebradas. Y es muy importante pues, los nombres, porque digamos, nosotros teníamos el código UPI, que era pues de la zona UPZ. Sin embargo, había una zona en específico que estaba generando un problema. Y me pareció muy curioso porque cuando yo lo calculé, la densidad me dio de 85. O sea, estos valores, pues los más altos en su promedio eran acercados a 3, pero en, en, en uno de estos, pues de estas zonas, la flora, que queda aquí en esta parte, realizaron una división del lugar, es decir, es el mismo barrio. Yo tengo aquí la flora y la flora, y me estaba generando un error, no un error, sino como que no tenía sentido, por así decirlo. Es decir, yo tengo este mismo barrio, pues no barrio, esta misma zona, y está dividida en dos polígonos con características distintas. Entonces, al calcularlo, los datos, por ejemplo, que son de los ríos, pues la cantidad de quebradas totales que hay en estos dos, es de, si no estoy mal, más o menos 6.000, si no me falla la memoria. Y lo que pasaba es que se dividían cada uno independiente, pues sus áreas son independientes, entonces este tenía un valor muchísimo más elevado que el resto de Bogotá, primero porque es un área muy pequeña y tenía la cantidad de quebradas pues de uno de las zonas con una concentración pues elevada de quebradas. Y bueno, ese fue el primero, o sea, este fue respecto a este punto. Respecto al otro punto, es muy curioso porque tenemos dos lugares con nombres iguales, o sea, dos barrios con el mismo nombre. Estos barrios, o sea, me di cuenta fue cuando estaba calculando el indicador pues de las ciclovías y es el barrio de Potosí. O sea, nosotros tenemos un Potosí al norte, que incluso así lo llamé en el documento para no confundirlo, Potosí entre paréntesis norte, pero también si vamos a buscar a seleccionar por atributo, vamos a buscar nombre del barrio. Bueno, aquí está un orden alfabético. Y nos vamos a dar cuenta que hay un Potosí que queda abajo. Y cuando hacemos la comparación, este Potosí no tiene absolutamente nada de ciclovías. O sea, no pasa nada de ciclovías por Potosí. Y en el caso de que hubiéramos hecho la conexión perdón, el join con el nombre del barrio y no con el código del barrio, hubiéramos tenido que Potosí y el Potosí del Sur eran respectivamente iguales por su nombre. Sin embargo, por esto es importante usar el código del barrio. Si no usáramos el código del barrio, también hay una solución y es que lo que haríamos para calcular o para editar la cantidad de ciclovías que hay en Potosí es ver cuántas se calculó originalmente pues en la capa en la que calculamos las ciclovías y en la sesión de edición insertarla en la cantidad, en la longitud de ciclovías. Bueno, ya procederemos a la solución de los puntos. Bueno, aquí, por ejemplo, pues, o sea, yo borré todo lo que tenía para poder mandar este archivo de la manera más limpia posible.
Y lo que yo hice fue básicamente lo siguiente. Primero, lo más esencial es descargar los datos, porque sin datos pues no vamos a poder trabajar. Lo segundo es que, bueno, estos son los datos originales, ¿cierto? Los datos originales estaban en un sistema de referencia WGS en 1984. Nosotros necesitamos trabajarlo en Magna Bogotá, Colombia. Entonces, lo primero que hice fue convertirlo a Magna Bogotá, Colombia, como se puede ver en todos los archivos, Magna Colombia Bogotá, perdón, y utilizando pues la herramienta de Project and, sí, pues la herramienta aquí de AppToolbox de Batch Project, y los puse en una carpeta superior a la que estaba en la otra para que no me quedara con un 1 en el nombre y fuera como un poco más fácil de leer. Pues eso ya es algo más personal. Bueno, después de esto lo que hice fue que inserté los datos que necesitaba. O sea, yo trabajé en dos sesiones de ARIMA diferentes. O sea, primero hice el punto 1, UPZ Bogotá y Quebradas Bogotá eran las que necesitábamos. Y pues para efectos demostrativos lo que hice fue pues ya al final, cuando yo había acabado, poner todas las capas que usé en otra sesión para poder explicar con mayor facilidad. Bueno, como nos pedían la cantidad de, pues la densidad de quebradas en Bogotá, lo primero que había que hacer era simplemente ver qué había, pues, que había en la pantalla, que nos mostraba el display. Es importante notar que claramente hay muchas quebradas que están por fuera de la zona UPZ Bogotá. Entonces lo que procedí a hacer fue Geoprocessing Intersect, UPZ Bogotá y Quebradas Bogotá, para así obtener quebradas UPZ. Este quebradas UPZ solamente va a tener en cuenta las quebradas que se encuentren dentro de Bogotá. Y ya a partir de eso podemos hacer lo siguiente. En UPZ Bogotá, por ejemplo, podemos calcular, digamos, el área UPZ. Pues área UPZ es como le llamé yo a el área de cada una de estas divisiones. Luego, en quebrada UPZ, lo que hice fue conseguir las longitudes de cada quebrada y ya después, como vi que teníamos que tener algo en común entre quebradas UPZ y UPZ Bogotá, me di cuenta que tenían, si no estoy mal, dos columnas con lo mismo. Creo que eran UPI código y, y el nombre pues del el UPI nombre. Yo lo que usé, pues la verdad yo utilicé las dos. Yo utilicé tanto como UPI área como... Ah, no, sí, sí, no, perdón. Utilicé tanto como UPI código como UPI nombre, que se encuentran en las dos tablas de atributos. Aquí está UPI código y UPI nombre está acá. Entonces, yo utilicé las dos para tener dos capas diferentes y como que revisar que los datos sí estuvieran bien. Entonces, ya cuando revisé que los datos estuvieran bien, me quedé con una sola, que si no estoy mal, esta la uní con UPI nombre, y obtuve pues ya la capa pues final, que es esta que tengo en el otro documento, en la otra sesión. Bueno, cuando yo ya tenía la densidad de quebradas, lo que hice pues fue simplemente la cantidad de quebradas, perdón, la longitud de las quebradas, que es esta, y la densidad de las quebradas, la longitud de las quebradas y el área de cada uno de los pequeños divisiones. Lo que hice fue calcular la densidad, como se decía, o sea, la suma de las quebradas por zona dividido el área de la zona, y pues ya obtuve este mapa temático. Bueno, lo siguiente que hice, bueno, también me faltó ahí decir que utilicé la herramienta Summarize en pues cuando yo tenía las quebradas, para que me quedaran las quebradas, pues todas las que tuvieran, digamos, el mismo, no, el mismo UPI nombre, pues básicamente Summarize, UPI nombre, longitud de quebrada, suma. Listo, sí, lo quiero agregar y ya aquí pues obtengo UPI nombre, pues el nombre de cada cosa y la suma de la cantidad de la longitud de las quebradas, perdón, y aquí la cantidad pues como de líneas que debe haber en cada zona. Bueno, cuando yo ya hice esta suma, lo que hice fue simplemente hacerle el join, exportar los datos y ahí sí obtuve el mapa que mostré anteriormente. Bueno, para el otro punto nosotros teníamos la población de Bogotá, teníamos que hacer la densidad por estas zonas. Entonces, por facilidad,
calculé primero en Excel la población de 2020, o sea, como era la población de 2015, lo que dice la población de proyecto es la población inicial por 1 más el porcentaje de crecimiento en decimal, que es 2.07, y eso dividido 100 nos da 0.0207, elevado la cantidad de tiempo, y la diferencia pues de tiempo entre 2015 y 2020 son 5 años. Bueno, ya tuvimos todos estos resultados y el archivo no estaba en .xls, estaba pues en el Excel actual, pues como lo guarda. Y primero teníamos que guardarlo en .xls para que fuera compatible con ArcMap. Entonces, cuando ya teníamos esa compatibilidad, simplemente se hacía un join a UPZ Bogotá, y en UPZ Bogotá, como ya teníamos el área calculada de cada una de estas zonas, lo que se hizo fue eh, simplemente calcular la densidad, dividir la cantidad de personas de 2020 entre el área de cada uno de estas UPZs. Bueno, eso por el primer punto, pues, a ver qué podemos resaltar de este primer punto. Aquí pues tenemos los datos. La flora, se me olvidó decir lo que lo calculé básicamente sumando las áreas de los dos y la cantidad de, pues la longitud de las quebradas de los dos, dividiéndola, y obtuve este valor. Bueno, las UPZs con mayor cantidad de personas se pueden ver pues aquí más claramente, pues que son las más oscuras. Y el segundo punto que nos decía lo siguiente: teníamos que hacer un indicador para el turismo, y, o sea, teníamos que saber cuál era el interés turístico por barrio en Bogotá, para que así pudieran decidir dónde construir unas oficinas de atención turística. Entonces, bueno, se tenían tres ítems de interés, que son los sitios de interés por barrio, que según lo que leí son como restaurantes, centros comerciales y otras cosas, número de parques por barrio, y longitud de ciclovías por barrio en kilómetros. Bueno, primero yo empecé por la longitud de ciclovías, pues como cargué las capas, primero me cargó ciclovías, entonces yo empecé por ciclovías, pues, o sea, no es como que sea un proceso estricto, o sea, uno podría empezar con cualquiera de las tres. Bueno, entonces, digamos, lo primero que hice yo fue, como para facilidad, ocultar estas, pues, que no quedaran visibles para no tener tanta saturación en el mapa. Y lo que hice fue que hice un intersect de barrios Bogotá y ciclovías Bogotá. Porque, por ejemplo, si digamos yo tuviera que cada ciclovía, vamos a subirle un poquito a las ciclovías el tamaño para que se vean como mejor y se logren apreciar bien. Bueno, digamos que esto fuera una sola línea. Al yo hacer el intersect, me lo va a cortar en cada espacio que corte, eh, por cada como límite de barrio de Bogotá. Entonces así me permite conocer cuántos kilómetros hay en cada barrio de Bogotá. Luego de hacer eso, obtuve pues esta capa que me decía la ciclovía y el nombre del barrio, el código del barrio, y entonces aquí calculé la longitud de las ciclovías para cada barrio, es decir, este valor es específico para la vereda Subacerros 2, por ejemplo. Cabe resaltar pues que antes yo ya había calculado en ciclovías Bogotá el total de ciclovías en Bogotá para poder usarlo como referencia para el valor que se quiera calcular para ese índice. Cuando yo ya tuve este de ciclovías Bogotá, lo que hice fue un summarize a partir del código del barrio. Con el código del barrio, o sea, el barcode, me imagino pues que será el código del barrio, le hice un summarize y un zoom a este de ciclovías, es decir, o sea, este es un proceso pues que fue básicamente repetitivo para todas las cosas. Le hice zoom, perdón, le hice zoom, y este me devolvió una tabla, pues de atributos con la cantidad de ciclovías por cada código de barrio, y ya luego se hace un join con barrios Bogotá para obtener la primera capa, que fue esta de índice de ciclovías. Bueno, en esta índice de ciclovías eh, no teníamos, pues digamos, nada del mapa temático, porque todavía no teníamos como la concentración o el índice, pues yo le quise llamar concentración, pero es lo mismo pues que el índice. Y lo que hice fue simplemente, ay, ¿por qué me está abriendo? Dividir la longitud de ciclovías
por la longitud total de ciclovías que se indicó pues aquí en el documento, que es aproximadamente 1290 y... Ah, no, perdón, 126 kilómetros de ciclovías. Bueno, cuando ya hice esa división, pude obtener pues los valores, el indicador como para cada barrio, y simplemente voy a propiedades, eso, no que cargue, eso, simbología, y pues nosotros podemos manejar los valores a mano, pues decirle como no, entre este valor y este color, o sea, todos mis mapas en este parcial están de clarito a oscuro, siendo oscuro pues el valor mayor, se cabe aclarar eso. Y pasa exactamente lo mismo para los otros dos mapas, pues para índice de interés, índice de parques. Lo único que era diferente es que no era una capa, pues, la de índice de parques y índice de interés, una capa de... Ay, me encuentro... no era una capa de línea, sino una capa de puntos. Por ejemplo, este es Parques Bogotá, y como lo tenemos así tan general, incluso tenemos unos valores por fuera de Bogotá, que estos valores, cabe resaltar, estos valores yo no los tomé para calcular el total. Esto lo hice porque no están en los barrios de Bogotá. Entonces, al no estar en los barrios de Bogotá, en mi opinión, siento que no aportan para poder hacer un centro turístico. Igual, pues la cantidad de valores por fuera no siento que fueran tampoco considerables y que hubieran cambiado la ecuación, pues, demasiado. Entonces yo le hice una máscara, una intersección otra vez con geoprocesamiento y obtuve este de Parques Bogotá. Vamos a cambiar de color, más pongámosle un triangulito para que sea más bonito. Bueno, tuvimos a simple vista como lo mismo. Sin embargo, en los atributos ya vamos a tener que estar separados por barrio, pues o sea, se unieron las dos tablas de atributos de las capas, o sea, de Barrio Bogotá y Parques Bogotá. Entonces, igual que en la anterior, hice una suma a partir del código de barrio, que está aquí al principio, barcode, aquí, y hice un summarize con ese, sumando la cantidad de... bueno, este es un poco distinto, sí, o sea, lo que yo hice fue básicamente un summarize, le di OK, y como esto sirve como contador, la cantidad de veces que me aparezca este código de barrio es la cantidad de sitios, de parques que haya con, pues en ese barrio, ¿sí me explico? O sea, el barrio código 001101 lo contó cuatro veces. ¿Qué quiere decir? Que en ese barrio hay cuatro parques. Cuatro, sí, parques. Entonces, bueno, busquemos aquí en el mapa cuál es este barrio. O busquemos para poder ilustrarlo de una manera mejor. Bueno, no sé por qué no me está dejando realizar. Bueno, es porque no me está dejando realizar esta acción porque no estoy en una capa, sino que estoy en la tabla de atributos. Entonces, pues digamos, tengamos atención en el 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ya pues cuando ya lo exporté, o sea, no hice un join pues con Barrios Bogotá otra vez, o sea, con esta tabla de atributos que obtuve, hice un join con Barrios Bogotá a partir de barcode y con este contador de barrios que fue en el que dijimos anteriormente que teníamos la cantidad de parques, hice el índice para los parques para así obtener este mapa. Bueno, el índice de los parques. Bueno, es el que se está mostrando en pantalla. Eh, no hay mucho que decir que varíe con el otro, simplemente el índice de los parques se calcula con la cantidad de parques dividido el total de parques, que el total de parques siempre me olvida decirlo, pero lo sumé al principio y se tenían un total de 5.283 parques. Bueno, para los sitios de interés es exactamente igual que para la cantidad de parques y lo que hice fue lo mismo. Ya lo que sí fue un poco diferente fue realizar el de interés turístico. El de interés turístico, a pesar de ser un poco diferente, se comporta exactamente igual que los anteriores. Lo que difiere en este caso es que no vamos a sacar unas tablas con summarize, ni vamos a
pues como a sacar otras intersecciones, sino que con el índice de parques, el índice de interés y el índice de ciclovías que ya tenemos, más el, el mapa de barrios Bogotá, más vamos a hacer lo siguiente. O sea, lo que yo hice fue, tomé los que yo ya tenía terminados, que eran, ay, ¿dónde están? Eran estos: índice de parques, índice de interés, índice de ciclovías. Tomé la tabla de atributos de cada uno. Entonces, como todos estaban ya intersectados con barrios Bogotá, los datos iban a ser totalmente iguales, menos sus respectivos indicadores y pues datos que son propios pues de las ciclovías, de los lugares de interés y de los parques. Entonces, lo que yo hice fue que cogí barrios Bogotá, le di join y con ese join lo joiné a cada una de estas tablas, a sí, pues, estas tablas de atributos de estos tres. Ya cuando les hice el join, simplemente quedaba hacer el mapa temático, que se hizo exactamente igual que los tres mapas temáticos anteriores. Fui a propiedades, simbología, espera que cargue, y este sí le puse un poco más de colores porque sentí que de pronto era más útil para ver no solo los primeros cinco, sino de pronto qué otros son un poco más turísticos que los que son totalmente casi que un interés turístico de cero. Eh, Cabe resaltar pues que los más turísticos, pues de más interés turístico, son Chico Norte, Quintana Paredes, El Retiro, Usaquén, Ortezal, y también que pues la fórmula del índice pues, de interés turístico se calculó pues aquí con la que se da en el, pues, en el planteado aquí en el parcial. Y básicamente esa es la explicación del examen, cómo se hizo, los errores que identifiqué con los datos y las preguntas teóricas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.